Querigma, un mensaje a tu corazón, con el pastor Amílcar López. Leíamos en nuestro texto del Antiguo Testamento algo que sin duda nos recuerda de la fragilidad como humanos, de las pruebas, de las luchas que enfrentamos todo el tiempo. El profeta Jeremías, quien escribe Lamentaciones, en el capítulo 3, allí en el versículo 18, nos habla de una realidad. ¿Y cuál es esta realidad? Dice, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Esa es una realidad, hermanos. ¿Por qué? Porque luchamos precisamente con creer o no creer en aquello que Dios nos ha dicho, en la palabra que Dios nos ha dado. Y el profeta Jeremías aquí, ante la realidad que está viviendo él y el pueblo, él exclama lo siguiente: perecieron mis fuerzas, no tengo fuerzas, y mi esperanza en Jehová casi es nula. Eso es realmente revelador, porque nos ayuda a entender cuál es la realidad que ellos estaban enfrentando. Y eso también nos permite entender a nosotros también como parte del pueblo de Dios, como hijos del Señor, la realidad que podríamos enfrentar. Por lo tanto, cuando el profeta dice, he perdido las fuerzas y también la esperanza en Jehová, ¿qué debemos hacer? Primero, vamos a partir entonces meditando lo que dice el apóstol Pablo en esta carta de Tesalonicenses, allí donde tuvimos nuestra lectura bíblica. Y vamos a entonces empezar a definir qué es la esperanza, qué significa la esperanza para nosotros. Y hay un texto que hemos escuchado, que hemos leído más de una vez sobre la esperanza. Y podría ser un texto tal vez controversial para algunos que no tienen esta fe en el Señor, pero para otros tal vez no. ¿Y cuál es este pasaje? Bueno, lo encontramos en Romanos 12:12, donde el apóstol Pablo dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Otra versión de este mismo texto dice, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Y cuando pensamos en alguien con estas virtudes que habla el apóstol Pablo, me viene a la mente de un personaje en la historia bíblica que se llamó Job. Si alguna vez, hermanos, un hombre fue llamado a aferrarse a su fe y su devoción a Dios en medio de la aflicción, ese fue Job. En medio del sufrimiento y el dolor, Job exclamó estas palabras: aunque él me mate, en él esperaré. Hermanos, Job tuvo que lidiar con 3 amigos que le dijeron que él estaba sufriendo a causa de su propio pecado. Pero Job, paciente y repetidamente, afirmó su inocencia, exigiéndole al Señor saber las razones de su sufrimiento, ya que era un hombre justo que no había hecho nada para merecer el dolor. Job no fue paciente en el sentido de tener una sonrisa falsa en el rostro y silbar durante toda su miseria y aflicción, dando a entender que no pasaba nada. No. En cambio, Job fue paciente en el sentido de que hizo 2 cosas. Resistió y se negó a maldecir a Dios.
Job ciertamente se quejó en voz alta, sí, y desafió a Dios, haciéndole muchas preguntas, pero a diferencia de sus amigos, Job siempre habló lo recto delante del Señor. Además, en medio de todo su sufrimiento, Job hizo lo que creo que es una de las declaraciones más importantes, más heroica expresada por un ser humano. El hecho de decir que en medio de la más absoluta miseria, él pueda decir: aunque él me mate, en él seguiré esperando. Hermanos, este tipo de esperanza es la que Pablo recuerda a la iglesia, a los tesalonicenses. Pablo no usa la palabra esperanza en la forma en que usamos nosotros el término para referirnos a cosas que son inciertas o inseguras. No, él y otros autores bíblicos nos hablan de la esperanza segura, la esperanza que no puede fallar, la esperanza que nunca te decepcionará ni te avergonzará. La esperanza en el Señor. Pero la pregunta entonces surge, amados hermanos, ¿por qué esperar en el Señor? ¿Por qué? ¿Habrá razones para hacerlo? ¿Vale la pena esperar en el Señor? ¿O yo puedo adelantarme y hacer las cosas por mis propias cuentas, mis propios medios, y creer que yo no necesito de Dios? ¿Vale la pena esperar en el Señor? Primero yo quiero que reflexiones sobre este punto. Cuando tú revisas la palabra del Señor y sus promesas, encontramos que las promesas de Dios son seguras. Y la demostración de su fidelidad, hermanos, en la historia de Israel, en la vida de los apóstoles y con mayor claridad en la persona y en la obra de Jesucristo, son evidencias contundentes de la veracidad de la palabra, donde Dios nos dice una y otra vez: yo soy fiel a mi palabra. La iglesia de los tesalonicenses estaba bajo fuego, estaba sufriendo cruelmente, estaban siendo perseguidos por su fe, por creer en el Señor. El único delito de los hermanos era creer en el Señor. Ese era el delito. Creer en Jesús como su suficiente Salvador. Ahora, en ese contexto, hermanos, muchos hermanos se empezaban a cuestionar si valía la pena sufrir. De hecho, algunos incluso llegaron a cuestionar el amor y la bondad de Dios. Muchos habían muerto por causa del Evangelio. Y entonces la pregunta crucial era: ¿vale la pena creer en el Señor? ¿Vale la pena dar nuestra vida por Cristo? Esa es la pregunta. Y entonces, otra de las preguntas que se hacían los hermanos era: ¿qué iba a pasar con aquellos hermanos que habían partido de este mundo en medio del sufrimiento y del dolor? ¿Cuál era la opinión de las familias que se quedaban sin papá, sin hermanos, sin hijos, por creer en el Señor? ¿Dónde estaban esas personas? ¿A dónde habían ido? Entonces, ¿de qué manera Pablo responde a estas preguntas? A mí me han hecho, tal vez no las mismas preguntas, pero casi similares. Cuando alguien sufre, cuando alguien está atravesando una situación difícil en su vida, vienen estas preguntas: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué Dios permite que esté pasando por este camino? ¿De qué manera Pablo responde, hermanos? Dice el versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no, dice, escuche bien esta palabra, dice, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Lo que Pablo está diciendo es esto: hermanos, yo sé que ustedes están sufriendo porque un ser querido se ha adelantado, y no ha sido por causas naturales de la vida que alguien ha fallecido, sino porque alguien vino y le quitó la vida.
solamente porque creía en el Señor. Entonces, Pablo dice, hermanos, no quiero que ustedes ignoren acerca de los que ya durmieron, porque dormir aquí no es los que se fueron a la cama, sino los que ya murieron, los que ya fallecieron. Y entonces les dice, para que no os entristezcáis. Bueno, creo que esa es una de las, diríamos, los caminos que normalmente atravesamos cuando alguien fallece. ¿Hay tristeza o no hay tristeza, hermanos? Si no se entristece. Pero Pablo me dice aquí y te dice a ti, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros? Aquellos que todavía no habían creído en el Señor. Entonces Pablo llama a los hermanos a no estar tristes por aquellos que ya se adelantaron. ¿Pero por qué? Dame una respuesta, Pablo, ¿por qué yo no debo estar triste? Y entonces vamos a ver que en todo el contexto bíblico, desde el Antiguo y Nuevo Testamento, la Escritura responde que los que ya se adelantaron y se fueron, ojo bien en esto, observen bien este punto, los que ya se adelantaron y se fueron creyendo en el Señor Jesucristo, sin duda gozan de un lugar mejor. Esa es la diferencia, hermanos, porque mucha gente muere, mucha gente se adelanta, pero pocos son los que creen en Jesucristo como su Salvador. Y aquellos que han creído en Jesucristo como su Salvador y Señor de sus vidas, están en un lugar mejor. Pablo en su carta a los Filipenses nos habló de este lugar mejor. Y de verdad a mí me encanta leer lo que dice Filipenses respecto al punto que hemos estado hablando. Dice el versículo 21 del capítulo 1, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esto a mí me da gozo, hermanos, porque dice Pablo, yo estoy en estrecho. Si me preguntan, Pablo, ¿tú qué deseas? ¿Seguir aquí en este mundo o ir con Cristo? Y dice Pablo, aclara, bueno, si quedarme en este mundo es para que yo siga predicando el Evangelio, pues no sé qué escoger. Pero de algo estoy seguro, dice, es esto, tengo deseo de partir y estar con Cristo. Y saben, el versículo final de esta parte dice, lo cual es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor. Hermanos, él dice aquí, es mucho mejor, es muchísimo mejor, porque debería estar entonces triste si es muchísimo mejor estar con Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué debería de haber tristeza en mi corazón si aquellos que han partido van a un lugar mejor y es muchísimo mejor que este lado? Ahora, no lo digo yo, hermanos, lo dice la Escritura. Por eso el texto dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen la esperanza en Cristo, hermanos, sin duda deben estar tristes. Pero los que creemos en Cristo, debe haber gozo en nuestro corazón, porque el lugar al que va nuestra familia, nuestros hermanos, es muchísimo mejor. Sí, es muchísimo mejor. ¿Cuál es la base de esta esperanza, hermanos? Bueno, es muchísimo mejor estar con Cristo, sí. Pero ¿cuál es la base de la esperanza? Dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, si creemos, dice Pablo aquí, que Cristo resucitó, entonces sin duda creeremos que los que mueren en Cristo van a un lugar mejor. En el tiempo del apóstol Pablo, habían muchas personas que no creían en la resurrección, que de hecho negaron que Jesucristo hubiese resucitado. Y Pablo
al ver esta gran realidad que la iglesia estaba enfrentando, envió una carta a la iglesia a los Corintios hablando de esto. En el capítulo 15 de 1 de Corintios, versículos 12 al 19, Pablo va a abordar el tema de la resurrección acerca de Cristo. Y él dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque nosotros hemos testificado de que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, o sea, los que ya murieron, han perecido. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ahora sigue diciendo Pablo en su argumento, en el versículo 32 de este mismo texto: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? O sea, ¿de qué sirve? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Así concluye Pablo este argumento. Si ustedes dicen que Cristo no resucitó, entonces los que ya murieron tampoco tienen esperanza. Y si no hay esperanza, bueno, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos, no va a pasar nada. Es lo que dice Pablo. Pero eso no es la verdad. Pero esta es la base misma también de nuestra fe, hermanos. Porque en los versículos que siguen del texto que estamos estudiando, Pablo nos va a hablar acerca de lo que va a pasar con aquellos que ya se adelantaron. Hermanos, solo estamos en la fila. No sé qué número estás tú y no sé en qué número estoy yo. Pero todos estamos formaditos en la fila. Y el día indicado nos toca. Pero todos estamos en la fila, grandes y pequeños. Y nadie puede salvarse de eso. Estamos ahí formados. Los que ya se fueron, nada más, les tocó el tiempo. Entonces, el apóstol dice: nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya han muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Esto es lo que va a pasar. Son detalles, hermanos, que nos animan a seguir esperando en el Señor. Dice el versículo 17: luego, junto con ellos nosotros, los que aún seguimos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Guarda esto en tu corazón. Dice el apóstol: estaremos con el Señor para siempre, no por un plazo de tiempo. Para siempre. Qué dicha, hermanos. Qué alegría, qué gozo poder escuchar esto. Los sufrimientos, las calamidades, las pruebas no durarán toda la eternidad, sino que tiene una fecha límite. Bueno, pero entonces, ¿cómo vamos a afrontar estas pruebas, estos sufrimientos? ¿Cómo la afrontamos, hermanos? En primer lugar, descansando en las promesas que Dios nos ha dado. Esta esperanza es segura. Esta esperanza no puede fallar, hermanos. Esta esperanza nunca te va a decepcionar ni te va a avergonzar. ¿Qué pasará entonces cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén? Porque ese es el camino que todos aquellos que han creído en el Señor Jesús vamos transitando. Llegar a la Nueva Jerusalén. ¿Qué dice Juan
en Apocalipsis sobre esto que va a suceder. Él dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y dice el versículo 4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amados hermanos, esto es lo que va a pasar a aquellos que creen en Jesucristo. Esto es caminar por ese camino de la esperanza, donde hay promesas que son seguras y verdaderas. Y con eso quiero concluir. Pablo dice en esta carta, en el versículo 18: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles son estas palabras? Que el Señor volverá por su iglesia, que el sufrimiento solo es temporal. El Señor vendrá por su amada iglesia. ¿Y qué va a pasar cuando ese día llegue? Dice la Escritura: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Usted ha llorado por algún familiar? ¿Por algún amigo? ¿Por algún hermano? ¿Usted ha llorado por ellos? Yo sí he llorado por esos hermanos, esos amigos que ya no están con nosotros. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Va a enjugar, es decir, a secar las lágrimas que tú has derramado. Y dice: y ya no habrá más muerte. Ese día será el día en que ya la muerte habrá de desaparecer. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la fe que nosotros tenemos en Jesús, amados hermanos. Por eso Pablo dice: aquellos que se entristecen es porque no tienen esta esperanza en el Señor Jesús. Pero los que tenemos esta esperanza, hay gozo y regocijo, porque los que ya se fueron dejaron de sufrir. Están disfrutando de este lugar precioso que Dios ha preparado. Entonces yo te pregunto: ¿tienes esta esperanza? Gracias por escucharnos. Nos volveremos a encontrar cuando presentemos tu programa Querigma, un mensaje al corazón.